Durante 20 años, el mismo cliente anciano había venido a la misma barbería, pero ese día preguntó por primera vez el nombre real del barbero. «Usted es Miguel Rodríguez, ¿verdad?», le dijo, y el rostro del barbero se puso blanco como la nieve, porque ese nombre pertenecía a un soldado que supuestamente había muerto en Afganistán. Y cuando el joven soldado Antonio vio cómo temblaba la navaja en la mano del barbero, se dio cuenta de que la historia de este hombre era mucho más profunda de lo que había imaginado. El sargento Miguel Rodríguez estaba a punto de completar su última misión en la provincia de Helmand, Afganistán. Había servido 15 años en el tercer tercio de la Legión Española. Tenía planes de matrimonio. Cuando regresara a Madrid, se casaría con María. Todo iba perfectamente, hasta que llegó esa última operación. En el ataque con Ied, la mitad del convoy había sido destruido. Miguel, entre los vehículos en llamas, entre sus compañeros muertos, vio sus propias placas de identificación esparcidas en pedazos por el área. Ese día, según los registros oficiales, el sargento Miguel Rodríguez había caído en combate, pero él seguía vivo, y nadie lo sabía. Ahora tenía 67 años y dirigía una pequeña barbería en una calle estrecha de uno de los barrios más antiguos de Madrid. El nombre de la tienda era Barbería El Silencio. La Barbería del Silencio. Su nombre ya no era Miguel Rodríguez tampoco. Los documentos, la identificación, todo había sido arreglado como Miguel Herrera. Durante 25 años había mantenido la misma rutina. Abría la tienda hasta las 8 de la mañana, la cerraba a las 7 de la tarde. Nunca hablaba demasiado con nadie. Hacía su trabajo, cobraba su dinero y daba las gracias. Sus clientes lo conocían como un barbero silencioso pero talentoso. La tienda era pequeña pero limpia. Sillas de barbero de estilo antiguo, espejos vintage, fotografías antiguas de Madrid en las paredes. Ningún recuerdo militar, ningún rastro, como si ese pasado nunca hubiera existido. El joven soldado Antonio Vega tenía 23 años y estaba cursando su último año en la Academia Militar de Madrid. Había estado viniendo a la barbería cerca de su pequeño apartamento en el barrio durante los últimos 6 meses. Al principio pensó que Miguel era solo un barbero anciano ordinario. Pero con el tiempo comenzó a notar pequeños detalles. La postura de Miguel, su forma de caminar, su manera de observar a otros, todo tenía una disciplina militar. Y sus manos. Las manos de Miguel no eran solo las de alguien que usaba tijeras. Entre sus dedos, en las palmas, había marcas finas pero profundas. Antonio las reconocía porque había visto marcas similares en sí mismo durante el entrenamiento militar. Eran marcas de sostener armas, cargar equipo, entrenamientos duros. Los clientes de Miguel eran generalmente hombres mayores del barrio. Muchos jubilados, algunos ex-trabajadores, algunos tipos muy habladores. Pero Miguel mantenía la misma distancia respetuosa con todos. Antonio observaba la relación de Miguel con los clientes. El hombre nunca hacía preguntas personales, nunca hablaba de su propia vida. Solo formulaba oraciones básicas como «¿Cómo lo corto? Drenia, ¿está bien así? Drenia, gracias». Pero había un cliente que era especialmente diferente. Don Carlos, de 75 años, venía el primer lunes de cada mes. A diferencia de otros clientes, nunca trataba de conversar con Miguel. Ambos hacían su trabajo en silencio. Don Carlos pagaba y se iba. Pero Antonio había notado que había una atmósfera diferente entre ellos. Miguel se ponía un poco más tenso cuando venía don Carlos, más cuidadoso, más cauteloso. Y don Carlos también miraba a Miguel de manera diferente. Una mirada familiar, pero al mismo tiempo interrogante. 6 meses después, en otro lunes,
Don Carlos vino como siempre. Miguel lo sentó en la silla, le ató el delantal. Antonio también estaba esperando en la esquina, observando este ritual silencioso. Pero esta vez, don Carlos habló. «Usted es Miguel Rodríguez, ¿verdad?», dijo de repente. La mano de Miguel se congeló. La navaja se detuvo en un punto cerca de la barbilla de don Carlos. Antonio vio en el espejo que el rostro de Miguel se había puesto blanco como la nieve. «Creo que me está confundiendo con otra persona», dijo Miguel, con un ligero temblor en su voz. Don Carlos sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «Hellman, 1999. Terceiro tercio. Usted también estaba allí, ¿verdad?». La mano de Miguel comenzó a temblar más. Antonio entendía que esta no era una conversación normal entre barbero y cliente. «No tengo idea de qué está hablando», dijo Miguel, pero su voz no sonaba convincente. Don Carlos había fijado sus ojos en los ojos de Miguel a través del espejo. «Operación Ventura». ¿La recuerda? Ataque con IED. Perdimos la mitad del convoy. Usted también entró en la lista de desaparecidos ese día. Miguel dejó caer la navaja. Puso las manos en el lavabo, respiró profundamente. «Don Carlos», dijo lentamente, «¿quién es usted?». La verdadera identidad de Carlos. «Teniente coronel Carlos Méndez», dijo el anciano. «Retirado. Era asistente del comandante en esa operación. Cuando no pudimos encontrar su cuerpo, abrimos un registro de MIA, desaparecido en acción, pero luego se encontraron rastros de sangre. Fue declarado mártir». Miguel hundió la cabeza en la toalla del delantal. El secreto de 25 años finalmente había salido a la luz. Antonio se había quedado congelado en la esquina, siendo testigo de este increíble descubrimiento. «Sí», dijo Miguel finalmente. «Soy Miguel Rodríguez, o lo era». Giró la silla lejos de don Carlos, lo miró a la cara. «Ah, ese día morí, Carlos, ¿verdad? Oficialmente lo hice. Miguel Rodríguez cayó mártir. Yo soy otra persona ahora». Don Carlos asintió. «¿Por qué? ¿Por qué no regresaste? María te esperó durante años. Buscamos a tu familia». Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. «Porque había hecho cosas que Miguel Rodríguez no podría haber hecho, Carlos. Después de esa operación... Después pasaron algunas cosas. No podía regresar». Miguel se levantó. Cerró la puerta de la tienda con llave. Luego se volvió hacia don Carlos y Antonio. Cuando se suponía que había muerto en ese ataque con IED, nadie sabía que estaba vivo. Estaba siendo tratado en el hospital sin identificación. Después de recuperarme, algunas personas hablaron conmigo. Don Carlos entendió. «CNI, Centro Nacional de Inteligencia». «Sí, me hicieron una oferta. A cambio de permanecer oficialmente muerto, misiones especiales, operaciones sin identidad, trabajos muy secretos». Antonio contuvo la respiración. Miguel no era solo un ex soldado. Era un agente de servicios secretos. «Trabajé en varios países durante 15 años», continuó Miguel. «En África, en Medio Oriente, en América del Sur. Misiones que nunca existieron, informes que nunca se escribieron. Miguel Rodríguez había muerto, y yo vivía con esa identidad». «¿Y después?» «Después me cansé. En 2010 quise retirarme. Pero, ¿cómo? Oficialmente ya estaba muerto. Me dieron una nueva identidad. Me asignaron una pequeña pensión mensual. Vine aquí». Don Carlos estaba pensativo. «Durante 25 años nunca tuve ningún interrogatorio, ninguna investigación». Miguel sonrió amargamente. «Los hubo, pero había aprendido a esconderme bien, y ya era realmente una persona diferente. Miguel Rodríguez era un joven soldado idealista. Yo soy otra persona». Antonio ya no pudo aguantar más.
¿Qué pasó con María? ¿Su familia? El rostro de Miguel se tensó con dolor. María se casó con otro. Me enteré en 2003. Hizo bien. Ella amaba a Miguel Rodríguez, no a mí. ¿Su familia? Mi madre falleció en 2015. Estuve en su funeral, pero desde lejos. Nadie me reconoció. 25 años cambian mucho a una persona. Los tres permanecieron en silencio por un tiempo. Los sonidos del tráfico desde afuera, el ruido distante de la vida, pero un profundo silencio adentro. Don Carlos fue el primero en hablar. Miguel, tú sigues desaparecido. Oficialmente. Si quieres... No, dijo Miguel de manera decisiva. Miguel Rodríguez murió. Era un buen hombre, pero murió. Yo soy solo Miguel, un barbero. Esto es suficiente. ¿Entonces quién es usted realmente?, preguntó Antonio. ¿Un barbero? ¿Un agente? ¿Un soldado? Miguel se volvió hacia él. En sus ojos había 25 años de cansancio, pero también una especie de paz. Soy solo un hombre, hijo. Un hombre que sostiene una navaja, corta cabello, trata de sobrevivir. Tengo un pasado, sí, pero ese pasado ya no me define. ¿Nunca te arrepentiste?, preguntó don Carlos. Todos los días, dijo Miguel. Pero el arrepentimiento no puede traerme de vuelta. Y tal vez sea mejor así. Miguel Rodríguez es recordado como un héroe. Yo soy solo un hombre tratando de sobrevivir. Don Carlos se levantó. Si algún día quieres, puedo traerte de vuelta. Hay formas legales. Miguel asintió. Gracias, Carlos, pero ya pertenezco aquí. Este es mi hogar. Don Carlos se sentó en la silla, otra vez. Entonces terminemos mi afeitado, Miguel. Miguel tomó la navaja. Sus manos ya no temblaban. Su antigua confianza había regresado. Antonio, dijo Miguel volviéndose hacia el joven, esta conversación se queda en esta habitación, ¿entendido? Antonio asintió. Entendido, señor. No me digas señor, solo Miguel. Desde el día siguiente hubo un ligero cambio en la barbería. Miguel ahora era un poco más abierto, un poco más humano. Todavía no hablaba mucho, pero ya no había esa distancia helada. Don Carlos continuó viniendo una vez al mes, pero ahora hablaban. Del pasado, de las operaciones, de los compañeros perdidos. Pero siempre en voz baja, siempre con cuidado. Antonio ahora veía a su barbero con ojos diferentes. Este hombre no era solo un barbero. Era un héroe que había dejado su marca en la historia, había hecho sacrificios por su país y luego había elegido desaparecer silenciosamente. 3 meses después, un joven vino a la tienda. Era un soldado. Estaba destinado en la base de Madrid. Se presentó como Javier. Mientras Miguel lo afeitaba, notó un pequeño tatuaje en el brazo de Javier, una insignia de fuerzas especiales. ¿Dónde estás destinado?, preguntó Miguel. En varios lugares, dijo Javier. Principalmente operaciones encubiertas. La mano de Miguel se detuvo por un segundo. Estas eran palabras familiares. ¿Has estado en Afganistán alguna vez? Sí. 2 tours. Miguel asintió. Es un lugar difícil. ¿Tiene experiencia? Miguel sonrió. En el pasado. Hace mucho tiempo. Después de que terminó el afeitado, mientras Javier pagaba, le extendió una tarjeta de visita a Miguel. Si algún día quiere hablar, dijo, sobre sus viejos compañeros. Miguel tomó la tarjeta, la miró. Tenía el logo del CNI. ¿Lo están siguiendo?, preguntó Antonio después de que Javier se fue. No, dijo Miguel, solo están controlando. A veces vienen, preguntan cómo están las cosas. Yo también fui uno de ellos una vez. Esa noche, mientras Miguel cerraba la tienda, se miró en el espejo. Tenía 67 años, cabello blanco, rostro arrugado, pero sus ojos seguían vivos. Miguel Rodríguez había muerto.
pero Miguel estaba vivo, y tal vez era mejor así, porque a veces el mayor valor era vivir silenciosamente, continuar haciendo lo correcto aunque nadie lo supiera, aunque nadie lo viera. 6 meses después, Antonio se graduó de la Academia Militar. Antes de ir a su primera misión, vino a despedirse de Miguel. «Gracias por las cosas que me enseñó», dijo Antonio. «Yo no te enseñé nada», dijo Miguel. «Me enseñó a servir silenciosamente, heroísmo sin ostentación. Eso también es algo». Miguel sonrió. «Serás un buen soldado, Antonio. Pero recuerda, la guerra real es la guerra que se libra cuando nadie está mirando». Antonio estrechó la mano de Miguel. «No lo olvidaré. Debes olvidarme, pero no olvides lo que aprendiste». Antonio se había convertido en sargento especialista en fuerzas especiales. Un día, pasando por el barrio de Malasaña, vio que había un pequeño café donde solía estar la antigua barbería. Preguntó por ahí. Se enteró de que Miguel había fallecido hace 2 años. Silenciosamente, sin que nadie se diera cuenta. Pero el dueño de la tienda le había dado un sobre. «Esto fue dejado para usted», había dicho. Adentro había una pequeña nota. «Antonio, si estás leyendo esto, significa que todavía estás vivo y te convertiste en un buen soldado. Saber esto me hace feliz. Sirve silenciosamente. Vive silenciosamente. Los verdaderos héroes nunca ven la escena final. Miguel». Antonio no pudo contener las lágrimas. Miguel Rodríguez nunca había regresado, pero Miguel siempre había estado allí. Silenciosamente, aunque nadie lo supiera, había continuado sirviendo. ¿Cuántos Migueles hay a nuestro alrededor? ¿Cuántas personas han dejado atrás su pasado y construido silenciosamente una nueva vida? ¿Cuántos héroes continúan haciendo lo correcto al precio de nunca ser reconocidos? La historia de Miguel no es solo la historia de un barbero. Esta es la historia de todos los que han recibido una segunda oportunidad, han mostrado el valor de empezar de nuevo, y más importante, sin importar quién fueron en el pasado, han elegido quién quieren ser hoy. Porque a veces el mayor heroísmo es abandonar el heroísmo, y el mayor valor es vivir silenciosamente. Miguel Rodríguez murió, pero Miguel vivió, y tal vez era mejor así. El verdadero poder es continuar haciendo lo correcto aunque nadie lo vea. Gracias a personas como Miguel, vivimos un poco más seguros cada día, y la mayoría de las veces nunca llegamos a saber quiénes son.